Show, 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 show. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y contame, ¿te gustaría ser más productivo y poder detectar rápido cuando hay algo que cambiar en tu negocio o vida personal? Si te dijera que hay un hábito simple que con menos de 5 minutos por día te va a permitir ser más inteligente emocionalmente, tener mejor memoria, tomar mejores decisiones y vender mejor también. ¿Te interesaría saberlo? Si la respuesta es sí, este episodio es para vos. Hoy vamos a hablar de cómo desarrollar rápidamente el hábito de escribir 5 minutos al día para convertirte en un mejor emprendedor y en una persona más productiva. Este es el show de Superhábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salón, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 288. ¡Wow! 288. Y hoy, para cubrir este tema, me van a acompañar dos personas con una amplia experiencia en lo que hace a tener un diario. Estoy hablando de Mati y Lu. Pero antes de eso, quiero recordarte que si sos uno de esos chicos cool que están en lo que se llaman hoy redes de conectividad social, puedes encontrarnos en Facebook, Instagram o Twitter, siguiéndonos como Superhábitos. Si buscas Superhábitos en esas redes, tenemos otras redes más novedosas, por ejemplo, TikTok. Tenemos TikTok, ¿no es cierto? Perdón, te había anulado. Existe, no van a encontrar nada más que una foto de nosotros, pero existe. No somos tan jóvenes como antes, entonces no llegamos tan rápido a todas las redes, pero estamos en muchas. Pueden encontrarnos con Superhábitos con cosas que normalmente no podemos compartir en el podcast porque son misteriosas. Así que tienen que ir ahí y buscarlas. De hecho, todos los detrás de escena de esto que estamos haciendo ahora y de muchas de las cosas que hacemos aparecen solo en Instagram. Perfecto. Y van a poder tener más de Lu para todos los fans de Superhábitos que siempre quieren un poquito más de Lu. Se levantan a la mañana y como esa persona que sale a mendigar por la calle dicen, dame un poquito de Lu. Pueden conseguir todo lo que quieran en Instagram. Bueno, creo que no todo lo que quieran, pero bastante, para aclararlo. Como les dije recién, en el episodio de hoy vamos a compartirles por qué el hábito de escribir un diario es un arma secreta para emprendedores productivos. Y no es simplemente de sentarse, querido diario. Se puede hacer eso, no está mal. Pero hay ciertos tips específicos que les vamos a compartir hoy que hacen toda la diferencia en sacar el máximo resultado. Y también vamos a compartir, dentro de esos detalles, las preguntas, aplicaciones y trucos exactos que nosotros usamos para ese hábito a nivel personal. Y cuáles son los ajustes en el hábito, de vuelta, truquito secreto, que miembros de la comunidad utilizaron para sacar lo más de el diario. ¿Vamos a empezar? Cuando quieras. Bueno, Mati, empecemos entonces. ¿Cuáles son los beneficios grandes que tiene el diario? Una cosa que para mí fue súper interesante, yo no recuerdo cuándo empezamos con el hábito del diario, cuál fue el disparador exacto. La verdad es que es algo que surge muy seguido. Cuando uno empieza a investigar sobre cómo desarrollarse a nivel personal, cómo ser un mejor emprendedor, cómo ser más productivo, en muchos lugares, en muchas instancias, surge esta idea de escribir a diario cosas que nos suceden, reflexiones que tenemos respecto de las cosas que nos suceden. Y el otro día me senté a investigar y dije, bueno, tiene que haber alguien que haya hecho un estudio científico sobre esto. Y resulta que no solo que hay alguien que hizo, hay cientos de estudios que respaldan el uso del diario en diferentes contextos. Y una cosa que me sorprendió gratamente es que muchísimos estudios avalan que el diario no solo es bueno en términos de, voy a ser un poquito más productivo, sino que es una gran herramienta para evitar algunos de los problemas más graves que puede llegar a enfrentar un emprendedor, como el estrés y la ansiedad. Hay muchísimos estudios respecto de que a la hora de sentarnos a atacar ese tipo de cosas, hemos dicho más de una vez que la ansiedad es una emoción que muchos emprendedores sienten, el estrés es algo que muchos emprendedores sufren. A la hora de trabajar esos temas en términos de salud mental, una de las primeras recomendaciones y recomendación que tiene muchos estudios que la respaldan es el hecho de llevar un diario. De la misma forma que si quisiéramos ordenar nuestras finanzas, nos dirían llevemos un registro de finanzas. Entonces, es súper interesante ver cómo el simplemente construir un pequeño espacio
en el cual nos sentamos y reflexionamos, nos ayuda a alivianar los efectos negativos que puede tener el estrés, nos permite procesar las cosas que nos van pasando, nos permite empezar a tomar perspectiva respecto de lo que nos sucede día a día y gracias a eso empezar a también tomar mejores decisiones y nos permite entender mejor lo que nos pasa, nos permite poner en palabras las emociones que estamos sintiendo, poner en palabras cosas que sucedieron y cuáles son las conclusiones. Es como un momento para pasar en limpio lo que pasó en el día anterior y gracias a pasar constantemente en limpio lo que nos va pasando, lo que empezamos a lograr es no cometer 2 veces los mismos errores, no estar preocupados por un tema durante una semana sin hacer algo al respecto y eso tiene un impacto muy grande en nuestra productividad. También nos permite tomar perspectiva, ¿no? La perspectiva, si lo pensamos desde un aspecto literal, es movernos de lugar o cambiar la forma en la cual nosotros estamos viendo o vivenciando cierto evento, cierto lugar, cierto paisaje, lo que sea. Y cuando nosotros estamos totalmente inmersos en el día a día y díganme ustedes, no me puedan decir porque no los voy a escuchar, pero díganlo en voz alta para que toda la gente del medio de transporte en el cual estén ahora se asusten. Si no les pasa que en su día a día muchas veces sienten que van arrastrados por lo que está pasando. Y de repente estás pensando en esto, estás pensando en lo otro, estás viviendo en lo que va a pasar y en lo que pasó la semana pasada. Y vamos así, van sucediendo cosas y vamos pasando de día a día, resolviendo problemas, apagando incendios. De repente, el escribir un diario nos permite a nosotros decir, ok, hoy pasó esto. Y al ponerlo allá afuera, de repente ya no lo estamos viviendo de alguna manera como en primera persona, sino en tercera persona. Pasó esto. Y de repente podemos tomar esta perspectiva, empezar a detectar patrones de cosas que nos pasan. De repente vamos a escribir, ayer las cosas no salieron bien, me empecé a frustrar y me trabé. Y dejé el trabajo y me puse a ver un video. Y vamos a decir, espera, yo hace 3 días escribí más o menos lo mismo. Y a medida que va pasando eso, vamos construyendo conocimiento. Sí, en esto de tomar perspectiva también hay mucho de... No es lo mismo algo que haya sucedido, cómo lo sentimos, cómo lo vivimos en nuestra cabeza, que cuando lo sacamos ahí afuera, lo ponemos en palabras. Y ese ejercicio de poner en palabras y de frenar un ratito, de procesar las cosas y tener que escribirlas, es como cuando tenemos que contarle algo a alguien, explicarle algo a alguien, siempre sale diferente que como está en nuestra cabeza. Entonces, muchas veces, al hacer el ejercicio de escribir el diario, le damos el lugar que tiene que tener eso que sucedió, positivo o negativo, y no lo agrandamos, ¿no? Porque muchas veces en nuestra cabeza nos venimos arrastrados por el día, por cosas que pasaron, y quizá lo sentimos como algo mucho más grande de lo que en realidad es. Y por ahí cuando te lo sacás, te liberás, lo pones en palabras, lo analizás, lo mirás desde afuera, desde otro lugar, de repente te empezás como a relajar con un montón de cosas y a poder analizarlas y mirar estos patrones con mucha más libertad y tranquilidad y no tan como esa sensación que tenemos si solamente queda dentro de nuestra cabeza. Y otra forma de tomar perspectiva que es clave y está avalada por todos estos estudios que dice Mati, es que nosotros podemos utilizar el diario para tomar conciencia de las cosas que realmente tenemos y todas las cosas buenas que pasan y todas las cosas malas que no pasan. Que eso también es súper importante. Por ejemplo, nosotros podemos estar pensando, no tengo el trabajo que me gustaría, bueno, pero tengo un trabajo, o estoy sano, o mi familia está sana, o vivo en una casa que realmente me gusta. Hay muchos estudios que hablan de que si nosotros aprovechamos el diario, además, para escribir cosas por las cuales estamos agradecidos, después de 20, 21 días vamos a experimentar un cambio en nuestro nivel de felicidad generalizada. Sí, incluso estoy pensando que hace unos días pensé en este punto específicamente porque me pasó de como tomar perspectiva de el ejercicio del diario en sí mismo y ver que si ahora vamos a ver ejemplos de cómo lo llevamos nosotros, pero si vos en el mismo momento de escribir el diario tenés una instancia de procesar algo que pasó, supongamos algo negativo, ¿no? Pasó algo ayer o no me sentía bien o me frustré por esto y estuve sin energía después e inmediatamente escribís también sobre cosas positivas por las cuales estás agradecido, de repente empezás a ver un montón de cosas positivas que quizá sin el contraste con eso negativo o esa cosa que te costó el día anterior, no la verías y de repente tornás toda la experiencia en un resultado positivo y te sentís diferente. Y creo que un último beneficio, no sé si ustedes lo sintieron o lo sienten en su día a día, pero yo siento que escribir un diario, por un lado, me hace mejor al expresarme en general. Es gracioso decir eso en una oración en la cual quizás conjugué algo mal. Pero una de las cosas que a veces nos suceden es que sentimos cosas o nos pasan cosas, pero como nunca nos sentamos a expresarlas de alguna manera,
nos cuesta expresarlo en el día a día. Nos cuesta expresar nuestras emociones, nos cuesta quizás expresar nuestros puntos de vista sobre cosas. Y el sentarnos a escribir a diario eso nos obliga a articularlo, a ponerlo en palabras, y a partir de hacer eso, después, cuando salimos a una conversación con amigos, con nuestra pareja, con un cliente, somos mejores expresando lo que nos pasa. Y yo siento personalmente de que escribir el diario también me hace de alguna forma más interesante al hablar con las otras personas, porque en el diario me doy cuenta de cosas que me pasaron y me doy cuenta de reflexiones o puntos de vista que quizás en la vorágine del día, que decías antes un rato, no había percibido. Y me pasa muy seguido de repente estar con alguien en una conversación y a la hora de pensar, bueno, ¿de qué hablo? O qué menciono, o qué historia cuento, aparece alguna historia que escribí en el diario. Algo que estaba pensando ahí. Y al hacerlo, yo de repente soy probablemente más interesante que si yo simplemente estuviese ahí y hiciera un comentario sobre el clima. O si me preguntan cómo andás, si simplemente dijera, bien, y no contara nada interesante que me pasó en la última semana. El tener ese espacio donde expresamos nos lleva después a también ser mejor expresándonos con las personas en el día a día. Bueno, hay muchos estudios. Bueno, ahora para cerrar y pasar a un poco lo que decía Mati, hay muchos estudios también. Me acabo de pensar esto, por eso traigo el dato, porque el otro día Mari estaba investigando sobre ese tema. Hay muchos estudios sobre el efecto positivo que tiene llevar otra herramienta parecida al diario, que es el diario de comidas, en el cambio de los hábitos de salud de las personas. También hay mucha ciencia, mucho paper detrás de ese tema. Pero volviendo sobre... Perdón, un detalle. Es muy interesante en cuántas áreas de la vida simplemente el empezar a registrar qué nos pasa nos hace más productivos. Pasa con los hábitos, y ahí tenemos el tema del control de hábitos. Pasa con las finanzas y el control de finanzas. Pasa con la comida y el tema del diario de comidas. Pasa con los negocios y llevar un buen control de métricas. Y de alguna forma el diario es ese espacio de lo que nos pasa y las cosas que pensamos. Y ahí entra un poco lo que decía Mati de cuáles son, están todos estos beneficios científicos, pero cuáles son los beneficios que nosotros hemos detectado personalmente. Mati mencionaba recién esta idea de ser más autoconsciente de lo que te está pasando. Y esto de ser autoconsciente es bastante interesante también, porque parece tonto después, o sea, hay motivos por los cuales esto sucede, pero cuando todos los días vos estás repasando sobre qué pasó o reflexionás sobre qué podrías haber hecho diferente, te pasa que si a lo largo del día te volvés a encontrar una situación similar, esa situación no simplemente pasa. Vos decís, no sé, puedes haber escrito algo como yo le dije ayer. Ayer terminé de hacer una tarea, estaba cansado y me distraje viendo videos, supongamos. Y ese mismo día a la tarde vos lo escribiste a la mañana, entonces vos agarraste, pasaste por un proceso de decir, ok, ayer a la tarde hice esto. E incluso puedes pensar, bueno, ¿qué podría haber hecho diferente? Podría haberme puesto a leer. Va a pasar, estás cansado. Estás por agarrar el video y decís, pará, hoy estuve pensando sobre esto. Y tenés la opción, quizás de vuelta veas los videos, pero a medida que va pasando 2-3 veces, vas fijando ok, acá hay un problema, voy a solucionarlo, y puedes pensar creativamente. Sí, y sobre todo el tema también de la autoconciencia te lleva a detectar estas cosas más rápido y también a conocerte mejor a vos mismo. Entonces empezar a ver cuáles son tus puntos débiles o qué cosas te gustaría, en qué cosas tenés que poner quizá más energía para, no sé, formar un hábito, porque viste un patrón que es recurrente, como, no sé, termino cansado todos los lunes, y bueno, ¿qué pasa los lunes? Y podés profundizar y decir, bueno, voy a formar este hábito que me va a permitir descansar más antes del lunes, entonces el lunes, y podés profundizar y hacer cambios, y con el tiempo conocerte muchísimo a vos mismo. Y con estos ejercicios de gratitud mezclados con el análisis y procesar lo que te pasa, mezclado con pensar qué podría haber hecho mejor, vas incorporando, como que el hábito del diario te va generando el hábito de ser mucho más proactivo en el día, de identificar las cosas mucho más rápido. Y es más probable que si alguien te pregunta ¿cómo estás?, vos no solo respondas un día estoy cansado, sino que respondas no, estoy cansado porque ayer me pasó tal cosa y antes de ayer entonces me di cuenta de que si hubiese hecho esto hubiese pasado aquello. Y de repente tenés como un conocimiento de vos mismo y de cómo te sentís y de tu cuerpo y de tu mente y de qué te funciona y qué no te funciona, mucho más profundo, que te permite tomar un montón de decisiones mucho mejores, chiquitas, durante el resto del día. Sí. Adelante, Santi. Después de... También algo que empieza a pasar, y esto que decía Lu, porque nosotros dijimos, bueno, aquí te da más autoconciencia, yo hablaba un poquito de cómo el reflexionar te permite tomar mejores decisiones, también te sirve para vos después
compilar información, porque al escribir un diario vos podés volver en el tiempo, y es algo que nosotros hacemos constantemente, mirar hacia atrás y ver cómo nos sentimos día a día, qué fue lo que pasó. ¿Hay alguna tendencia que se haya dado que incluso con el diario en el día a día no hayamos notado? Pero volviendo un poquito sobre el tema de lo que decía Lu, cuando nosotros empezamos a hacer este ejercicio de preguntarnos cosas sobre nosotros mismos, podemos pasar. Normalmente pasa de que irracionalmente, no sé, cada vez que sucede algo, me saco y mi mente me estoy enojado. Y de repente puedes empezar a decir, como, ¿qué es lo que hay ahí atrás? Y puedes empezar a diseccionar conscientemente qué es lo que está pasando. Aunque con la meditación pasa algo bastante parecido, ¿no? Estás quieto y de repente dices, ok, ¿cómo me siento? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y ese tipo de procesos de autoconciencia tienen mucho impacto en la vida emprendedora, porque de repente vas a tener un día en el cual estás simplemente, y esto es algo que pasa muy seguido, estás yendo rápido, simplemente vas rápido, sentís como que te estás golpeando con las cosas, chocando, y normalmente las personas que se chocan, se van a dormir y arrancan de vuelta. Pero de repente, al tener este ejercicio de la conciencia, puedes decir, para, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Cómo me siento? Y empiezas a generar esa distancia interior entre tu contexto y vos, que es fundamental. Y creo que, si quieren, podemos ir metiéndonos en las preguntas clave. Lo importante es entender que no sé cuánto tiempo llevamos desde que empezamos a grabar, Santi, pero si son 5 o 10 minutos, 15. Llevamos, 15 minutos hablando de todos los beneficios que esto tiene. Estamos hablando de 1000 cosas que cambian, y es algo que se puede hacer con minutos. Uno puede, ya vamos a ver, hacerlo un poco más complejo, un poco menos complejo al momento de escribir un diario, pero se puede empezar con un diario que te tome un par de minutos. Con 5 minutos ya estás teniendo un muy buen espacio de reflexión. Entonces es súper importante ver que este es uno de esos hábitos que es gratis prácticamente, porque si lo escribimos en un teléfono que ya tenemos o en una computadora que ya tenemos, genial. Si no, tendrá el costo de la hoja de papel y la lapicera. Es un hábito de un impacto monumental y un costo ínfimo. Entonces, a la hora de mirar este año y decir, ¿cómo me aseguro de que este año sea el mejor año posible hasta ahora y que los años siguientes cada uno sea el mejor año posible hasta ahora? Este hábito tiene que estar ahí arriba en la lista. Probablemente antes hay algunas cositas como las que hablamos en el podcast de Ritual de Mañana. Lo podemos dejar linkeado en las notas de este episodio, pero el diario tiene que estar ahí. Y de hecho es un hábito que no solo nosotros 3 tenemos, sino que todas las personas con las que hemos trabajado en mentorías lo tienen. A mí me pasa, incluso cuando hago una mentoría con un dueño de negocio que tiene un negocio gigante, el diario siempre es uno de esos hábitos que en cuanto lo incorporan, les cambia la cara y les cambia la actitud. Así que ahora vamos a meternos en cómo lo manejamos nosotros. Lo importante es saber de que nosotros ahora les vamos a dar muchas ideas, posibles preguntas, y al final vamos a meternos en una forma muy, muy simple de empezar, con la cual uno puede arrancar mañana mismo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer a la hora de definir un diario es definir cuál es el momento del día en el cual vamos a hacer el diario. El consejo, obviamente, de base, y hemos hablado de eso en el episodio 165 y en el episodio que mencionaba Mati recién, de Rutina de Mañana, la clave es encadenarlo a otros hábitos, es la forma más fácil de hacerlo. Entonces, si ya tenemos un hábito que hacemos a la mañana, simplemente lo insertamos como 2-3 minutos más, 5 minutos más, que van incorporados ahí. Lu, ¿en qué momento del día tenés vos? Yo lo hago en mi ritual de mañana, que ya está instaurado, digamos, el ritual de mañana cuando me levanto. Y normalmente tengo, en mi lista en el orden del día, digamos, de las cosas para hacer, es el punto 3. O sea, hago mi revisión de misión-visión y abro la nota y escribo el diario. Pregunta para ustedes dos, porque vos, Santi, también lo haces a la mañana, ¿verdad? Sí. Yo también. ¿En algún momento trataron de hacerlo en otro momento del día? Yo traté la noche, en algún momento, solo. Porque Benjamin Franklin fue uno de los primeros precursores de las ideas occidentales capitalistas del diario, digamos. Y él, del mejora personal, y él tenía esta pregunta que todos los días se pregunta a la mañana: ¿qué puedo hacer hoy para ser mejor? Creo que era la pregunta, no me acuerdo exactamente, pero iba por ahí. Y al final del día se preguntaba qué hice para ser mejor. Y en el libro que mencioné en mi entrevista de El secreto más grande del mundo, también te proponen escribir el diario al final del día y poner un puntaje al día. E intenté hacerlo descolgado, pero tuve problemas porque muchas veces me olvidaba. Simplemente no tenía un buen recordatorio. En ese momento, cuando empecé a hacerlo, no teníamos la idea de disparador conducta recompensa que tenemos para los hábitos hoy.
quizás ahora lo haría mucho mejor, pero en ese momento no tenía el disparador. Entonces, consejo para las personas, si no determinas un buen disparador, vas a tener problemas. Sí, yo intenté en una época hacerlo a la noche también, pero me pasaba que es verdad que por ahí aplicando bien las reglas del disparador conducta de recompensa se puede, pero en ese momento me acuerdo que me pasaba que es como que ya me sentía cansada mentalmente del día, y el ejercicio del diario está bueno hacerlo con energía y con intención de reflexionar o sea, es incómodo, si bien es con uno mismo, no es exponiéndose con otros, es como una conversación con vos mismo en la cual te interpelás, entonces no es cómodo, y me pasaba que por ahí me resultaba incómodo hacerlo a la noche porque venía como por ahí cargada del día, o depende del día, y me resultaba mucho más difícil que a la mañana, que me sentía con más energía para hacerlo. Bueno, a mí me pasó lo mismo con un agravante, y es que me di cuenta de que ponerlo a la noche, entendiendo al final del día, chocaba cada tanto, no todos los días, pero cada tanto con alguna actividad que hubiese a la noche, si de repente había una cena de cumpleaños o si de repente, no sé, uno salía a comer a algún lado, y al volver, si en un día normal sentarte a escribir a la noche un diario se sentía desafiante, esos días directamente no lo hacía. Y ahí entraba un poco lo que Santi decía, de que me olvidaba o no me olvidaba, pero simplemente cuando sonaba... Voy a hacer de cuenta que eso no está ahí. Exactamente. Entonces, para mí la noche también fue desgastante y me resultó mucho mejor ponerlo a la mañana más chiquito que tenerlo a la noche, incluso si a la noche técnicamente tenía más tiempo. Entonces estamos de acuerdo, cada uno puede ponerlo donde quiera. A nosotros tres nos funciona bastante bien la mañana. Sí, y si no tienen un ritual de mañana todavía, o sea, si están en cero en ese sentido, esto de encadenarlo con algún otro hábito que ya tengan puede ser, por ejemplo, si se toman el café a la mañana, mientras que se toman el café, que son 5 minutos, escribir el diario, o mientras que preparan el mate antes de sentarse a desayunar o antes de salir para el trabajo. Que pueden ver más información sobre cómo generar una rutina de mañana en el episodio 283. Pueden ir a superhábitos.com/283. Hablamos largo y tendido sobre nuestras rutinas de mañana, cómo las pensamos y cuáles son los pasos que sí o sí deberían tener. Y a partir de ahí, si ya sabemos el momento, lo que sigue es pensar la plataforma. Y algo que siempre me gusta de estas entrevistas, no entrevistas /podcast lo que hacemos siempre, es que los tres, a pesar de seguir hábitos y tener criterios comunes, no siempre lo hacemos igual. En términos de plataformas, Mati, ¿qué plataforma es tu favorita para el diario? Yo soy defensor de Evernote. Uso Evernote para el diario hace bastantes años ya y me resulta muy cómodo. Así que Evernote, para los que no sepan, es una aplicación de gestión de notas. Está para todos los sistemas operativos y para todos los sistemas operativos de teléfonos también. Y a mí me gusta bastante porque tiene buena sincronización interdispositivos. Entonces lo puedes hacer en el teléfono y verlo en la compu o al revés. Y además porque tiene muy buen soporte de multiformato. Entonces, si de repente quiero poner una foto, puedo poner una foto. Si de repente quiero marcar algo con negrita o resaltar algo con un fondo amarillo como si fuese un resaltador, puedo hacerlo. ¿Querés de paso contarnos? Ya vamos a ir a la plataforma de Lu, pero porque vamos a juntar los dos puntos, ¿no? ¿Qué plataforma y qué incluye? ¿Qué incluye tu diario? Porque hablaste de fotos. Bien, mi diario incluye una serie de preguntas. Las tengo aquí enfrente, así que podemos ir avanzando por partes. La primera, que creo que fue con la que empecé el diario, es ¿qué pasó ayer? Que en mi caso es una pregunta... En todas las preguntas que tengo anotadas acá son preguntas de respuesta libre. Si un día te empezás con el hábito del diario y no tenés ganas de escribir nada y querés poner simplemente ayer fue lunes y hice muchas cosas, es una buena respuesta, es válida. Entonces, la primera pregunta es ¿qué pasó ayer? De ahí tengo una pregunta que es si completé el calendario del día anterior, que tiene que ver que ese es como un micro control de hábitos metido dentro del diario, pero a mí me gusta volver al día anterior en el calendario y dejar las actividades en el calendario para que reflejen lo que sucedió realmente. Entonces este es un momento de chequearlo y me viene bien porque acá se da un efecto interesante y es que yo escribo qué pasó ayer. De ahí veo el calendario y a veces me doy cuenta que hay un evento que lo omití completamente de mi mente y eso ya es un dato interesante. Entonces ahí vuelvo y si surge alguna reflexión la escribo. Después tengo la pregunta del 1 al 10, ¿qué nota le pongo al día anterior? Esto es completamente subjetivo, no hay ningún esquema a seguir, pero es una pregunta que lo que busca es tratar de estar atento a qué días se sienten bien y qué días no se sienten bien
Puedo simplemente poner un número o puedo poner un número y escribir por qué estoy poniendo ese número. De vuelta, esas dos cosas son libres. Después tengo una pregunta que es ¿qué emoción siento ahora? Que es una pregunta que la saqué del libro de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, que hablaba de que a los niños que le hacían esta pregunta todos los días en la escuela, no sé, después eran premios Nobel de la Paz. Probablemente no, pero sí eran personas... Probablemente no todos. Exacto. Pero definitivamente eran personas más inteligentes emocionalmente. Entonces, utilizo esa pregunta para detectar, bueno, qué siento ahora y de esa forma afinar un poco la autoconciencia. Después anoto algo que habría mejorado del día anterior, algo que hubiese hecho diferente. Después me hago la pregunta de si fui proactivo el día anterior y reflexiono si no lo fui. ¿Qué fue lo mejor del día anterior? ¿Cuál fue el mejor momento? A partir de ahí, 3 cosas por las que estoy agradecido, que tiene que ver con el hábito de la gratitud que vos mencionaste hace un rato. Si físicamente estuve bien el día anterior, si me sentí bien físicamente, que esta pregunta es parecida a la de la inteligencia emocional, pero en un plano físico, y tiene que ver con que me parece bueno estar atento a si constantemente te duele el cuello, o si constantemente te sentís cansado, o si constantemente te pasa algo, detectarlo antes de que se convierta en algo más grande. Ujú. El otro día vi un chiste en internet que había un paciente hablando con el doctor y el doctor le dice a la persona, siente mucho dolor, y la persona dice, no, solo la cantidad normal. Y el doctor dice, pero se supone que la cantidad normal es no sentir ningún dolor. Y entonces la persona pone una cara muy graciosa de, entonces estoy en el horno. Entonces, para no ser ese paciente, tengo esta pregunta. A partir de ahí, tengo un espacio que es si hay alguna frase interesante que haya escuchado ese día que me gustaría guardar, que perfectamente puedo no escribir nada. Esta es una de las preguntas que tiene permitido no escribir nada. Y después tengo un momento de agregar alguna foto del día. Que la pregunta es tipo, ¿hay alguna foto del día? Y entonces lo que hago es, tengo las fotos personales en Google Fotos, entonces voy a Google Fotos, elijo alguna foto que me parezca la mejor foto del día, la copio y la pego acá. Lu, ¿cuál es tu plataforma y cuál es tu composición de diario para inspirar a las personas? Bueno, la En su plataforma casa. también es Evernote. Quizá voy a mencionar Aburrido de Evernote. Aburrido. El spoiler es que Pensaron que iba a la de traer algo Santi no nuevo. es Evernote. Yo no tengo Evernote. O sea, uso Evernote, pero no para esto. No para esto. Voy a mencionar algo que por ahí, charlando con gente, nos han preguntado o vimos que lo hacen distinto cada uno. Así que yo tengo una nota en Evernote. No tengo una nota por día, que algunas personas lo hacen así, sino tengo una sola nota que es diario 2020, por ejemplo. Y voy escribiendo hacia abajo. Que no sé vos cómo lo haces, pero hay personas, hemos charlado, que van poniendo el día, por ejemplo, el día de ayer. O sea, hoy escribo el diario y aparece primero. Mañana escribo el diario y aparece arriba. Son formas distintas que para la usabilidad personal está bueno tener en cuenta. Yo lo hago en una sola nota de Evernote hacia abajo. Yo tengo una nota, como para aclarar, tengo una libreta que es diarios. Dentro de esa libreta tengo una nota por mes y utilizo siempre el mismo nombre, que es diario, guión, el año, guión, el número de mes. Entonces le puedo dar ordenar por fecha y se ordenan automáticamente. Y siempre escribo en la parte superior. Yo tengo todas estas preguntas que dije recién arriba, entonces las copio, escribo el día en el que estoy escribiendo, las pego y las contesto. Entonces siempre el último día queda arriba. Perfecto. Detalles técnicos, pero por ahí les sirven para cuando se sientan a hacerlo y no saben cómo hacerlo. Yo pongo el día y la fecha, martes 4 de febrero, por ejemplo. Escribo. En este sentido lo tengo bastante simple, es mucho más simple que el de Mati, porque durante un tiempo me costaba mucho mantenerlo como hábito al diario. Si bien me gusta escribir y me gustaba el momento, me costaba hacerlo todos los días. Entonces empecé súper simple. Escribo sobre qué pasó ayer. Y trato como de hacerlo tipo cuentito, como redactar, describir qué pasó ayer. Y en medio de eso siempre surgen reflexiones o surgen como esta pregunta tácita que la tengo de qué pasó y cómo me sentí en cada uno de esos momentos. Y después tengo una pregunta que es la del test de proactividad, que es parecido a la que tiene Mati, de pensar si fui proactivo o no. Entonces hay preguntas como, por ejemplo, si me quejé de algo el día de ayer, si estuve muy preocupada por cosas que no están en mi control, si reaccioné distinto a como me gustaría, si en algún momento hice algo y no fui íntegra con las cosas que creo o cómo me gustaría hacer. Que esto está bueno porque hago estas reflexiones después de haber visto Misión y Visión. Entonces estoy como con quién quiero ser fresco y hago este análisis. Y después pongo fotos del día anterior, que en general pongo varias, no una sola. Trato como de seleccionar, no muchas por el formato de Evernote, pero 3 o 4
de, no sé, por ejemplo, el domingo regué las plantas, coseché tomate, fuimos al camping y ordené algo en la casa, una foto de cada una de esas cosas para que me quede como registro, que usé muchísimo el diario para hacer la planificación anual y el hecho de tener varias fotos me sirvió mucho para tener como esa mirada, como cuando uno ve un video resumen del año, bueno, tener las fotitos para eso me sirvió un montón. Y sí me parece que está buenísimo lo del control que decía Mati, del puntaje del día, el tema de las emociones y demás. Yo esas cosas las tengo en el control de hábitos porque me generé el diario súper simple a prueba de el hecho de que me costaba. Entonces yo sé que de esta forma hay días en los que escribo una oración, días en los que escribo 4 párrafos, pero logré formar el hábito y hacerlo todos los días. Y en el control de hábitos me resulta mucho más fácil hacer como ese check de las otras cosas. Entonces el mío es súper simple por eso. Bueno, ahí es algo súper interesante ya teniendo 2 puntos de comparación. Es que cada diario en realidad va a depender un poco de los objetivos que tengamos. De vuelta, Mati tiene de no quiero sentir dolor y no darme cuenta, o quiero saber cómo fue mi día, o quiero ser más proactivo, que los dos tenían de una manera diferente armado eso. Así que está bastante interesante. Pensaba también, y eso es algo que vale la pena decirlo, hablamos bastante de vuelta en el episodio 283 sobre rutina de mañana. Todos tenemos muchos hábitos que nosotros los denominamos hábitos de conciencia. Por ejemplo, el control de gastos, que es un diario de gastos, de alguna manera. O sea, todos tenemos para otras áreas de la vida como diarios chiquitos, pero el diario en sí es en lo que nos vamos a enfocar ahora. Sí. Y perdón, al final sí le sumo, como último punto, las 3 cosas por las que estoy agradecida. Bien, yo por ejemplo tengo eso, pero no lo cuento como parte de mi diario. Yo escribo 3 cosas que estoy agradecido y después hago mi diario, lo cual supongo que es simplemente una cuestión técnica, estúpida, porque lo hago son formularios diferentes. Y yo utilizo, metiéndome ya en la pregunta, yo utilizo formularios de Drive para la mayor parte de las cosas, simplemente porque me lo va acomodando en Excel, que me encanta, o en Google Sheets. Y no lo veo, simplemente lo tengo ahí y cuando lo quiero buscar, lo tengo para encontrarlo dentro de mi carpeta de Drive, que soy muy fanático. Yo en mi diario tengo, siempre me pongo una frase que la leo todos los días cuando empiezo a hacer el diario, que dice que la reflexión puede, o sea, lo voy a tratar de traducir ahora en vivo, pero dice, la reflexión puede involucrar muchas actividades que llevan a mejor aprendizaje. Traer conocimiento de entrenamiento previo mediante la memoria, conectar estas con nuevas experiencias y visualizar y mentalizarse y mentalmente practicar cómo podremos hacer algo diferente. No, entonces, el diario para mí tiene como una cuestión mayormente enfocada en el aprendizaje, mayormente enfocada en cómo puedo yo hacer mejor las cosas a futuro y puedo entenderme un poco esto de la autoconciencia. Esos 3 puntos que hablamos sobre nosotros mismos. Particularmente yo anoto la fecha. La fecha no necesito anotarla porque Drive te pone la marca temporal, pero lo hago para saber qué día es. Sé que suena estúpido, pero lo pongo porque muchas veces no sé si me dicen ¿qué es hoy? Siempre sé, pero hubo una época en la cual me decían ¿qué es hoy? Y yo sé 16. Que quizás a la persona que todavía, por ejemplo, está trabajando en la oficina, esto le suena muy raro, pero es verdad, y para el emprendedor que está en su casa trabajando, es verdad que uno a veces entra un poco en un vórtice de espacio-tiempo porque estás enfocado, estás trabajando, quizás organizas tu vida en base a tus objetivos, no tanto al calendario oficial, y de repente a mí me pasaba también en un momento y todos los días miro la fecha, y este año uno de mis mayores orgullos personales es que nunca escribí 2019 desde que es 2020 en el campo de año. Wow, eso es otro nivel de productividad. Ese fue un gran logro de este año y es porque empecé el año y dije, tengo que estar muy atento a la fecha y no seguir cometiendo ese error. Bueno, vamos a ver si pasas el siguiente test, que es después de tu cumpleaños escribir bien tu edad. Ese es más difícil. Sí, es más difícil. Igual ahí yo tengo un problema y es que muchas veces me adelanto. Entonces, pero está mal igual. Está mal igual, exacto. Mi desafío es no escribir la edad adelantada antes de tiempo ni después la edad vieja. En un par de meses les voy a poder confirmar si logré atravesar ese. Bueno, entonces lo que hago después de escribir la fecha es elijo un foco para el día. Yo tengo una lista de principios que sigo personalmente, que son básicamente decisiones que yo pienso que son mejores que otras. Y tengo la misión. Entonces algunos días leo mi misión. Algunos días elijo para que sea el foco del día un principio. Y a partir de ahí me pregunto, ¿cómo puedo aplicar ese principio o la misión hoy en una actividad determinada? Entonces lo configuro de la siguiente manera y ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son sus reglas para escribir. Yo voy a poner, cuando pase tal cosa, voy a hacer tal otra cosa. Algo así de simple.
en base a este principio. Por ejemplo, Y si, lo escribís en el formulario. claro, si yo, por ejemplo, tengo un principio relacionado a no hablar mal de otras personas, que es algo que hago menos que antes, me sale la tentación de vez en cuando de quejarme, o por ejemplo. Entonces voy a decir, cuando una persona esté hablando mal de alguien, yo voy a negarme a participar de esa conducta y voy a resaltar algo interesante de esa persona. Por ejemplo. A partir de ahí hago lo que dice Mati, vuelvo sobre la agenda, porque me di cuenta que muchas veces escribía mi diario y había pensado cosas diferentes, que es un poco lo que pensaba Mati. Entonces, a partir de ahí tengo una sección que es acomodar la agenda de ayer. Vuelvo a la agenda de ayer, acomodo el día. Trato de ir haciéndolo durante el día, si es más fácil. Pero acomodo y me pregunto. Si lo hiciste durante el día, igual vas como para chequear que lo hiciste. Y que siempre igual, nunca voy a acomodar después de las 7 de la tarde, por ejemplo. Bien. Entonces tengo que acomodar igual desde las 7 en adelante para cerrar el día. Ahí me pregunto, ¿qué podría haber hecho mejor? Y ahí lo que digo es, por ejemplo, cuando sucedió X, hice Z, podría haber hecho Y. ¿no? Bien. Entonces digo, por ejemplo, lo que decíamos el ejemplo del video. Ayer estaba aburrido, me puse a ver unos videos, podría haberme puesto a leer un libro. Me parece una muy buena idea lo de usar la fórmula de X, XZY o XYZ. Sí, lo dije al revés ahí. No, pero lo tengo escrito al revés, no es que inventé mal. Bien, entonces me parece una... Igual puede estar bueno para las personas que no sepan, en el libro de inteligencia emocional utiliza la fórmula de XYZ para las conversaciones entre personas, en términos de cuando le vas Cuando a decir a hiciste- alguien claro, es algo cuando- que no te gustó, Claro, es cuando hiciste X, me sentí Y, me hubiera gustado que hagas Z. Z. Entonces, para que las personas no se confundan con esa fórmula, Santi creó esta nueva fórmula para La el diario. XZI. Claro, que es la fórmula XZI, que Claro. no es lo mismo, Marca porque esta registrada. fórmula es cuando pasó esto, cuando pasó X, hice Z, debería haber hecho Y. Claro, que Bien. de hecho, originalmente yo utilicé la idea de la fórmula X y Z, pero me pasó que terminé adaptando porque me era más cómodo para mí. Y finalmente, después de haber pensado que podría haber hecho mejor, pienso algo que salió bien. También como para darme un refuerzo positivo de algo que estuvo bueno. Entonces me voy a preguntar, cuando sucedió X, o sea, voy a responder, cuando sucedió X, hice Y, por lo que conseguí Z. Por ejemplo, cuando me vino a visitar tal persona, inesperadamente, en vez de sacarlo corriendo, me quedé y escuché un poco de lo que le pasaba, entonces conseguí generar un vínculo más fuerte con esa persona. Y ahí termina mi diario. Bien, entonces tenés primero, eso me parece un detalle interesante, vos dijiste primero qué habría mejorado, después un acierto, ese es el orden en el que lo contestás. Sí. Una cosa que yo antes tenía el habría mejorado como última pregunta del diario y muchas veces me pasaba, este es un súper detalle, pero que llegaba y la última pregunta era lo que no había hecho bien y te dejaba con una sensación de, de verdad, esto no estuvo bien. Y lo que hice fue, lo di vuelta y puse primero qué habría mejorado y después cuál fue el mejor momento del día. Y cambió la sensación. Y entonces, mejor momento del día, gratitud, fotos. Y en general terminás el momento En del un tono diario diferente. en un tono positivo. A la hora de escribir las respuestas de su diario, ¿ustedes tienen alguna regla en particular? En términos de extensión, por ejemplo. O sea, sé que tienen, pero no sé si me vas a entender la pregunta. Bien. Tratando de introducirte. Entonces, o sea, en general, para mí es no presionarte a escribir X cantidad o a escribir largo o simplemente contestar todas las preguntas. Mientras las contestes, cualquier extensión es aceptable. Si pones ¿qué pasó ayer? Nada que valga la pena. Está bien. Si pones fui proactivo, no. Y no tenés ganas de desarrollar por qué fuiste o no fuiste. ¿Qué habría mejorado? No sé. ¿Cómo comí? Listo, perfecto. Simplemente contesta todas. Esa para mí es la única regla. Sí, a mí me pasó que, bueno, por esto de que me costaba y lo quise simplificar al máximo, no me puse nunca objetivo de extensión, pero al formar el hábito y al acostumbrarte a hacerlo todos los días, lo disfrutás y le encontrás los beneficios y lo sentís. Entonces, de repente, sí hay días en los que por ahí si estoy sin tiempo, sin ganas de escribir, igual cumplo con el hábito y de hecho tengo algunas, revisando el del año pasado, tengo algunos días en los que por ahí entro al diario del día y dice como, bueno, en realidad hoy no tengo ganas de escribir nada, pero bueno, paso por acá a cumplir el hábito, respondo las preguntas y me voy. Después lo lees y es gracioso, pero en el momento el ejercicio de estar escribiendo algo, aunque sea hola Luz del futuro, te aviso que pasé por acá a cumplir, está bueno. Y después de que formas el hábito, la gran mayoría de los días, a mí me pasa que empiezo a escribir y me entusiasmo y escribo más. Entonces termina siendo bastante más largo, pero no me puse objetivo puntual de cantidad. Si bien sí creo que está bueno el tener por ahí, como tienen ustedes dos, como más preguntas y más como un marco mucho más marcado de, valga la redundancia,
de cosas a responder, porque si te cuesta o estás empezando, tener preguntas para responder es mucho más fácil que simplemente tener como ese espacio libre de voy a escribir. Sí, y que le va a cerrar. Yo hay varias preguntas que las tenía al principio y Mati habló un poquito de eso también. Y las vas cambiando. De repente alguna pregunta que decís, mira, la verdad que la sostuve un par de meses y no siento que el impacto o se siente a contramano o realmente no siento que me esté dando. Es como una entrevista. Cuando vos haces una entrevista hay preguntas que salen bien y conducen y otras que se formulan mal y no tanto. Bueno, hay que aceptar esa realidad para hacerlo. Si quieren más detalles sobre cómo escribir un diario, nosotros tenemos un libro, para todos los que no sepan. Tenemos un libro que se llama Super Emprendedor. Obviamente tiene que ver con super hábitos. Super Emprendedor, super hábitos. Hay ahí una cuestión. Estuvimos horas pensando en el nombre. Horas pensando en el nombre. De hecho, no me acuerdo cuántas horas estuvimos pensando en el nombre. No fueron tantas, probablemente. Definitivamente no fueron tantas. Pero bueno, en el libro Super Emprendedor nosotros hacemos un detalle de cuáles son todos los hábitos que un emprendedor tiene que tener, según nosotros, para poder llevar adelante su negocio efectivamente. Hablamos mucho del vínculo de los hábitos y emprender porque es tan importante. Está disponible y entre esos hábitos está el hábito del diario y hablamos también muy en detalle sobre algunos trucos súper específicos también sobre cómo hacerlo. Pueden buscar también tips de eso en Instagram porque también tenemos información ahí. O pueden buscar más detalles en los links en superhábitos.com/288. Sí, Exacto. tenemos de hecho un video de Instagram TV donde yo muestro ejemplos, digamos, ejemplos de formularios, ejemplos de Evernote, ejemplos puntuales de cómo lo pueden hacer. Un detalle que me parece súper importante del tema del diario para que tengan presente es que el diario es personal, es privado y por lo tanto tiene que ser un espacio en el cual uno se permite reflexionar al 100%. El diario, y con la misión, no sé, cuando tuvimos la entrevista hablamos de si mostrar la misión o no. La respuesta fue probablemente las dos opciones también. Con el diario para mí es particularmente importante el decir, este es tu espacio de privacidad, este es un espacio para pensar. Entonces, porque si un día te levantás en la mañana y tenés ganas de escribir que estás harto de todo el mundo y que le querés romper la cara a medio universo, está bien que te sientes y lo escribes, porque te sientas y lo escribas, porque es parte de procesar eso. Por ahí lo puedes escribir y después decir, ya sé que esa no es la forma de solucionar los problemas, pero no sé qué hacer, y acabas de lograr dar un paso adelante y decís, no sé qué hacer, no sé ni siquiera cómo empezar a pensar qué hacer, quizás debería preguntarle a Juan. Y de repente el diario se acaba de convertir en algo que hizo que tu día sea mejor. Entonces es un espacio de privacidad y hay que permitirse ser crudo con las opiniones, decir, la verdad que ayer me sentí, soy una vergüenza para la humanidad. No importa en tanto y en cuanto nos obliguemos a procesar las cosas que nos pasan y a ponerlas allá afuera. Porque si las sentimos como para escribirlas, y doble razón para ponerlas allá afuera, porque si no las vamos a seguir acumulando a nivel interno, pero sin procesarlas. Sí, que ahí está bueno tener una buena estructura y saber que vas a tener, no sé, la parte en la cual mencionas por qué estás agradecido, un test de proactividad, alguna que otra pregunta para eso, para que no se vuelva solamente un espacio de me descargo mis broncas, por ejemplo. Si vos tenés esas partecitas, sí o sí podés tener toda esa libertad de expresarte y justamente es un espacio para que proceses eso que te pasa y tenés que sacarlo tal cual lo estás sintiendo para poder procesarlo. Y me parece súper clave porque me pasó en la revisión anual que revisé todo el diario del año pasado y había muchos días en los que había escrito que me había pasado algo, me había sentido mal con algo o situaciones con personas y cosas así, pero me di cuenta revisando después que obviamente no me acordaba, no sé qué había pasado el 5 de mayo. Y como no lo desarrollé... ¿Cómo te olvidaste del 5 de mayo? ¡Era mi cumpleaños! Y Pero te olvidaste como- mi regalo. Eso era, por eso no lo quise que no quede registrado en mis registros No es mi personales. cumpleaños el 5 de mayo, no No. me manden nada, por favor. Pero me pasó que me frustró bastante no tener más información y pasan tantos días, tantos meses en el año que no te podés acordar de, cuando escribí esta oración me refería a esta conversación que tuve con Juancito y me di cuenta de que quizá poniéndome en modo proactivo con el diario me había autolimitado a desarrollar más detalle de qué había pasado, no sé si fue una discusión con alguien o si hice algo que no estaba bueno, no lo desarrollé y me di cuenta que inconscientemente quizá me bloqueé porque sentí que era negativo o no era proactivo escribir cosas de estoy enojado por esto. Ujú. Y de repente a la hora de hacer la revisión había muchos momentos del año que yo no tenía más detalle para analizar en profundidad y para decir, bueno, qué puedo mejorar o cómo puedo enfrentar esto este año,
por no haberlo desarrollado con esa libertad que dice Mati, que está bueno tener en tu diario. Sí, que también ahí volvemos al punto de que siempre es interesante saber qué es lo que estamos buscando del diario, ¿no? El diario es una herramienta que es genérica dentro de todos. Por ejemplo, si nosotros nos estamos dando cuenta de que no somos positivos, el otro día vi a alguien que había hecho algo que me pareció muy simpático, que de hecho te lo voy a recomendar. Una persona que había agarrado y en vez de ponerle puntaje al día, ponía los días clasificados en fue un excelente día, fue un día ok, fue un día malo, fue un día pésimo. Supongamos, si le ponía color, hizo una grilla como si fuera un Excel y cada día del año lo pintaba con un colorcito. Entonces después, en el total del año, podía ver como los colores del año y darse cuenta como, mira, tipo en esta época tenía muchísimo verde, que es el color de la felicidad, supongo. Claro. Y estos días tenía mucho rojo, que es el color de... Mati, ¿por qué estás haciendo tu grilla en una hoja negra? No era negra cuando empecé a hacerla. Claro, no fue a propósito. Pero de repente puedes empezar a hacer eso también para tomar conciencia. Pero si vos decís, no, mira, la verdad que mi estado emocional está bastante bien. No tengo nada que explorar ahí. Pero sí me doy cuenta de que necesito mejorar la forma en la que como. Bueno, por ahí probablemente puedes hacer un diario más orientado a eso. Que de hecho estoy pensando en tu caso, Santi, al tener en un Excel, vos después podrías exportar todos los números, ponerlos en una fila, y ponerle formato condicional del 0 al 10 y ver cómo fueron los diferentes momentos del año. O cuál es el promedio del año. Quizá Exacto, puedes sacar. te puedes poner un promedio de cómo... Que bueno, yo lo hago con las horas de sueño. Bueno, vos medís, Mati, en tu diario... o sea, no en tu diario. Vos medís en tus hábitos a qué hora te dormís y a qué hora te levantás. Sí. Bueno, yo mido cuántas horas duermo, porque generalmente está fijo el horario de... Bueno, el tuyo también, pero... Y eso me permite a mí, por ejemplo, saber... Últimamente, varias conversaciones le he dicho... mira, en las últimas 3 semanas dormí en promedio 6,77,4. Pero la anterior había dormido 8,23,2. Y las personas que están en la mesa de al lado escuchando esta conversación te miran con cara de... Piensan lo mismo que las personas que escuchan el podcast Exacto. por primera vez, Exacto. básicamente. Pero sí, está bueno este detalle que decía Lu, ¿no? A medida que vayas detectando necesidades nuevas, podés meterte a hacer cambios en tu diario. Y vamos a hablar un poco... Y definitivamente que dentro de eso nunca es buena idea hacer el diario. Los chicos de Superhábitos dicen que hay que hacer un diario, entonces simplemente lo voy a hacer. Uno tiene que entender... Por eso pasamos tanto tiempo al comienzo del episodio hablando de los beneficios. Pruébenlo y estén muy atentos a si en la forma en la que lo están probando, el momento en el que lo están probando, les genera esto de, mira, estoy detectando cosas. También a los formatos. Exacto. No hace falta detectar cuál es el secreto de la felicidad, pero con empezar a detectar pequeñas cosas que te gustan, pequeñas cosas que disfrutás, ya el beneficio está ahí. Bueno, entonces vamos a darles por último un paso a paso súper práctico para que empiecen con su diario. El paso número 1 va a ser, como siempre, generar un disparador para el hábito. Nosotros recomendamos obviamente encadenarlo a algún otro hábito que ya tengas, como un ritual de mañana. A partir de ahí, detectar una conducta simple. Nosotros hablamos, como verán, tenés diarios más complejos como el de Mati, diarios más simples como el mío y el de Lu. El burro por delante lo acabo de pensar, bueno, como el de Lu y el mío. Ustedes lo que pueden hacer, o nuestro consejo va a ser, enfóquense en algo mucho más simple todavía que eso. Por ejemplo, una sola pregunta. Si tuvieran que elegir una sola pregunta, chicos, por curiosidad para las personas que están escuchando, ¿qué preguntas les recomendarían para empezar? ¿Una sola? Una sola. Para que sea lo más simple posible. Si fuese una sola, probablemente yo le diría qué nota le pones al día de ayer y por qué. Nota y por qué. Perfecto, Lu. Yo creo que elegiría el de agradecimiento. Si tuviese que empezar sería diario de agradecimiento y después le agregaría otras cosas. Perfecto. Bueno, el de Lu es bastante bueno. Creo que los dos me gustan bastante. Voy a ser pusilánime y no decidirme por ninguno de los dos. Creo que los dos son muy buenos. Perdón, una forma muy simple que me funcionó también al comienzo, antes de Evernote, era hacerlo, que también el tema formatos es personal y pueden experimentar. Yo experimenté con formulario, con cuadernito y Evernote y cada uno elige el que mejor le funciona. Pero me acuerdo que me funcionaba muy bien me compré un cuadernito chiquitito, como era una cosita muy chiquita de 10 centímetros por 5 centímetros, y la conducta era escribir una carilla de ese cuadernito. Nada más. Entonces, con la pregunta, no sé, ¿qué pasó ayer? Entonces, como tenía ese límite espacial, no me resultaba, como que a mi mente no le resultaba tan complejo, tan desafiante, tan grande, y era muy fácil completarlo y de repente con eso puedes empezar a formar el hábito o escribir una oración. Sí, eso te iba a decir. No, ni siquiera tiene que ser una caricia. Puede ser una oración simple.
respondiendo a la pregunta de qué pasó ayer. Ayer pasó X, como decía Mati. Ayer pasó que estuve trabajando. Ok, listo. Lo importante es que mantengas el hábito, no lo que escribas en el diario en ese momento en particular. Y por supuesto, además del disparador, la conducta va a ser escribir el diario, súper simple. Empezar con una pregunta, no trates de hacer de más. Lo siguiente es tener una recompensa que esté ahí. Podés tener una recompensa, obviamente, como siempre, positiva. Después de esto voy a poder tomarme un mate, que si no escribo el diario no voy a poder. O puedes tener una recompensa negativa. Por ejemplo, cada vez que no escribe el diario, voy a pagarle 10 Tengo que pesos escuchar un podcast de Super Hábitos. Tengo que escuchar un podcast de Super Hábitos, o voy a donar $10 al Ku Klux Klan, por ejemplo. No sé si será posible, pero puede ser. O aquella organización que ustedes detesten. Algunos tips también que son bastante importantes es... traten de encontrar un lugar donde ustedes vayan a estar tranquilos. No lo hagan durante el desayuno con sus hijos. No se sientan obligados a escribir nada en particular. Pueden escribirlo con salud. No se limiten a no escribir cosas que no les gustan, pero tampoco se sientan obligados a, si hay algo que los pone incómodos, sentarse a escribir sobre este evento traumático que ustedes tuvieron. Tómense tiempo, sean pacientes con ustedes. Que de hecho, si uno escribe simplemente... Ayer tuve una discusión con mi pareja, pero no me siento cómodo de escribir de eso. Punto. Ya el diario tuvo un impacto bastante positivo, porque si uno escribe eso te vas a dar cuenta de, acá hay algo a lo que probablemente debería prestar atención. Y por último, como dice Mati, manténganlo privado. Eso les va a permitir a ustedes siempre sentirse libres de decir lo que piensan y eventualmente se van a ir abriendo con ustedes mismas. Muchas veces no nos damos la libertad de nosotros mismos ser honestos con lo que sentimos y con lo que nos pasa, porque tenemos miedo quizás de sacar algo que está ahí guardado. Bueno, llegamos bien. ¿Es un buen paso práctico, chicos? Sí, ¿Estuve bien? Sí. Perfecto. ¿Algo Estuvo más muy que bien. aportar sobre los diarios? No, recibimos muchísimas preguntas sobre este tema y las puertas siguen estando abiertas para nuevas preguntas. Pueden escribirnos por Instagram, pueden subir una historia, etiquetarnos. Cualquier pregunta que tengan sobre el tema del diario, cuéntenos. Las podemos ir respondiendo a través de Instagram hasta que haya otro episodio de esto. Es un hábito súper importante. Sí, y empiecen lo simple, no se vuelvan locos, que siempre lo pueden ir mejorando y sumándole cosas. Buenísimo, muchas gracias por estar ahí como siempre. Antes de que nos vayamos, queremos recordarles que, como les dije recién, si ustedes son de esos chicos cool que andan con viseras y pantalones con bolsillos muy amplios, o así eran los 90 por lo menos, y miran de costado a la cámara cuando le sacan una foto de su último álbum de rap, entonces pueden buscarnos en las redes sociales y encontrarnos como Super Hábitos en Facebook, Instagram o Twitter, o pueden ir a TikTok y buscar Super Hábitos y van a encontrar algo aparentemente, pero Una foto. Bien. Quizá para cuando escuchen esto ya hay podemos algo. sacar una foto de nosotros ahora para que sea Sí. como Para subir. Bueno, ahora Vamos a subir una foto de nosotros grabando Exacto. hoy. después de que termines esto, lo subimos y... perfecto. Pueden ir, buscarnos ahí y va a estar esa foto. O también pueden buscar en Instagram, probablemente también. Hay muchas fotos como esa. Pueden seguirnos y enterarnos de cosas que no van a enterarse aquí en el podcast. Muchas gracias por estar ahí y nos vamos a estar viendo de nuevo la semana que viene cuando nos encontremos en el episodio 289 del show de Super Hábitos. Chau, chau.